gastar la cantidad que se supone se va a gastar de 8,000 millones de pesos o más o menos para hacer una consulta que no nos va a conducir a ningún camino. Danos tus comentarios, por favor, Román. Gracias, mi querido doctor Elías Huerta. Felicidades a Foro Jurídico por estos 17 años, que es de suma importancia para el país, todo el trabajo que vienen haciendo y que pues todos los ejercicios que hacen año con año en reconocer a todos los académicos y juristas más importantes del país es algo que ha propiciado en el país el respeto a la cultura de la legalidad, en la academia, y que me imagino que ahora tendrás pronto este evento de carácter digital y que esperemos que no se pierda este reconocimiento a todos los juristas de este país, funcionarios que sobre todo defienden la cultura democrática del derecho y del país. Esperemos estar invitados a esa, aunque sea vía virtual, a esa entrega de premios Foro Jurídico. Muchas gracias. Saludo de la misma forma a mi querido maestro, doctor Luis de la Barrera. Siempre es un gusto verlo y platicar con él. Hace algunos años le comentaba, cerca de la Universidad Panamericana estaba un instituto de seguridad pública muy importante y yo tenía la oportunidad de platicar. Siempre me ha dado la oportunidad de buscar estos grandes académicos y juristas del país y platicar. Y bueno, qué mejor que mi querido Adrián, que es el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, al que le tengo una gran estima. Es un abogado profesionista joven, pero que ha llevado a muy buen puerto los trabajos de la NADE y que lo felicito por estos 50 aniversarios que estuvimos al pendiente, y hay muy buenos amigos analistas, muy conocidos, reconocidos a nivel nacional y muchos también a nivel internacional. Muchas felicidades. Y bueno, pues también veo aquí a nuestra querida directora editorial de la revista Foro Jurídico, Janet Huerta, a quien le mandamos un saludo. Pues bueno, muy interesante los comentarios que hizo el maestro Luis de la Barrera en el sentido con respecto de no es creíble lo que vimos en la sesión pasada en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Mencionando un poco a Mafalda ahorita, que acaba de fallecer su creador, hay cosas que los adultos simple y sencillamente no se entienden. Y yo creo que esto es lo que pasó con la Suprema Corte de Justicia. Es un evento extraordinario que ya había sido analizado, una consulta popular en su momento por la Suprema Corte de Justicia, en las consultas que tenían que ver con la reforma energética, pero que obviamente en esta prácticamente nueva composición del Senado de la República se hace un análisis respecto de la reforma constitucional. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, lo importante de esto es lo siguiente. Primero, que se hace un análisis extensivo de lo que significa, y retomo las palabras del ministro Arturo Saldívar, sobre la necesidad de en México establecer prácticamente la posibilidad de la democracia directa o representativa en el país. Participativa. Como bien tenemos conocimiento, pues obviamente México tiene la democracia participativa o representativa, que obviamente está integrada por los legisladores, las cámaras, el Congreso General de la Unión, y en virtud de esas circunstancias, los representantes se supone que escuchan los deseos y las peticiones de los ciudadanos y a partir de ahí se toman las decisiones políticas fundamentales. La democracia directa efectivamente es tomarle su parecer a los ciudadanos respecto de decisiones políticas fundamentales y divide efectivamente el análisis en lo que se refiere a un referéndum, un plebiscito, una consulta popular. Aquí en este caso lo que habría que analizar las expresiones del presidente de la Suprema Corte es que hace una manifestación que yo hoy por hoy tengo ciertas dudas. Él manifiesta que el Tribunal Constitucional, cuando analiza el tema de consulta, lo debe analizar desde el punto de vista político y no de carácter jurisdiccional. Está así expresado. Es decir, el Tribunal Constitucional debe apartarse del tema jurisdiccional porque no tiene un carácter jurisdiccional, sino que ante esta circunstancia es un órgano de carácter político, de lo cual yo sí creo que disiento en este sentido. Porque si bien es cierto que el Tribunal Constitucional, en este pensamiento que él señala sobre la supremacía constitucional,
lo que tenía que analizarse efectivamente es la interpretación constitucional del artículo 35 y con ello hacer una interpretación de carácter armónica y sistemática con los propios articulados de la Constitución. Es decir, no solamente analizar el artículo 35 constitucional, sino que tiene que analizarse en relación con el artículo 1 de la Constitución para efecto de que no se... para efecto de ser progresivos respecto de los derechos humanos y con este contexto político con el que se da la reforma constitucional. Yo sí creo que en este sentido faltó analizar la exposición de motivos del propio constituyente permanente o del poder renovador de la Constitución, como yo así lo he denominado en un libro de análisis comparado del poder constituyente ya hace algunos años, donde me acompañaste, Elías, en la Suprema Corte de Justicia a presentarlo. Y en este poder renovador de la Constitución, lo que se busca es renovar el espíritu del pensamiento del constituyente. Y en este caso fue construir la democracia directa o representativa. ¿Qué es lo que manifiesta? Que no puede ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien se oponga a las decisiones del pueblo, quien se oponga a las decisiones del constituyente, porque debe ser la Corte el que sea el que propicie que se den las consultas públicas en el país. Más sin embargo, viendo el proyecto de Luis María Aguilar, donde menciona efectivamente que hay un concierto de inconstitucionalidades en virtud de que se afecta el debido proceso, se afecta sobre todo el tema de la reparación del daño de las víctimas que pudieran sufrir sobre crímenes de lesa humanidad que no son prescritos y que por consecuencia una consulta popular podría ser nugatoria de los propios derechos de las víctimas ocasionada por algún presidente. En lo personal sí creo que este criterio que emite el presidente de la Corte en el sentido de no apartarse, de apartarse del tema jurisdiccional y analizar el tema desde el punto de vista político, creo que se equivoca. Se equivoca porque simple y sencillamente la Constitución prevé restricciones constitucionales para efecto de llevar a cabo esta consulta que se da a nivel nacional. Es decir, ocuparon una interpretación de carácter extensiva en lugar de restrictiva. Y con eso la verdad de las cosas es que le dieron la oportunidad de una apertura por completo a todas aquellas consultas que se pudieran de hacer. Yo en lo personal me opongo porque también pudiera ser que posteriormente, de acuerdo con la Constitución, un 33% de las cámaras o en su defecto el número que es el 2% del padrón del Instituto Electoral podría en su momento proponer hacer una consulta popular para efecto de enjuiciar a un presidente de la República o al presidente de la República en funciones o algún gobernador o alguna otra autoridad. Y esto vendría a generar una política criminal que buscara efectivamente, como lo señala el maestro Luis de la Barrera, hacer un señalamiento claro con el efecto corruptor en donde cualquier persona en este momento podría ser declarada culpable. Es decir, todos los expresidentes de México, en el momento que tenían ejercicio del poder, pues obviamente hay personas que han sido afectadas por sus actos de política pública y por consecuencia, pues habría una manifestación clara en contra de ellos. Aquí lo que yo creo que tenemos que analizar es el punto de vista de carácter jurisdiccional. ¿Existe alguna oportunidad para que la Suprema Corte de Justicia evadiera la literalidad, el principio teleológico, la ratio voluntas y la ratio iuris del artículo 75 en relación, en donde establece estrictamente que no se podrá consultar cuando existe elementos de violación de los derechos humanos? Creo que en lo personal no tenía que haberse variado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en este caso yo creo que hay tres grandes perdedores. Los tres grandes perdedores tienen que ver con el presidente de la República, porque la pregunta no fue como él lo planteó. Segundo, pierde el Tribunal Constitucional, porque al ser garante de la Constitución e intérprete de la Constitución, varió el pensamiento del constituyente permanente y por consecuencia hizo una interpretación extensiva, violando la propia Constitución. Y la otra persona que ha perdido pues son los ciudadanos, en el sentido de que cualquier consulta a partir de esta interpretación
pudiera darse en el país. En mi próxima intervención, mi querido doctor, me gustaría platicar sobre los criterios del sistema interamericano de los derechos humanos con respecto a la democracia directa en un caso de Venezuela y sobre todo poner el dedo sobre la llaga. Aquí lo que está en juego es la independencia del Poder Judicial en la división de poderes. Si no existe independencia del Poder Judicial en la división de poderes en el sistema político mexicano, podría crearse o construirse un criterio a nivel interoamericano donde las personas no tendrían un verdadero medio de defensa legal que pudiera ser propicio en virtud de que se están cooptando los poderes judiciales en el país. Es cuanto, mi querido doctor.